nombre es Óscar Angulo Núñez. Antes de ir a Australia, yo estaba culminando la universidad. Yo soy biólogo de profesión y me dedicaba a trabajar en algunos proyectos de investigación relacionados a temas ambientales. En Australia, yo estudié en la Universidad de Queensland, en un programa que acogía a otras universidades de Australia, como Western Australia University, Griffith University, Western Monash University. Y es un programa dedicado a la gestión de recursos hídricos. Resalto, entre varias cosas, mucho aprendizaje. Yo creo que dos aspectos sumamente importantes. Primero, que en la rama en la que yo estudié y actualmente me desempeño, Australia tiene un país con las universidades más rankeadas del mundo. Son universidades top en donde puedes aprender muchísimo, tanto de la infraestructura como de los profesores que nos enseñaban distintos cursos. Y por otro lado, el programa donde yo me tocó estudiar convocaba a estudiantes de más de 50 países a nivel mundial. Entonces, esta convocatoria masiva y diversa que tuvo este programa me permitió no solamente aprender la parte académica, sino también la parte cultural, la posición de cada uno de los que estudiamos en esta maestría para poder aprender de las convivencias, la posición de las realidades distintas frente a un mismo problema. Eso fue sumamente rico, una convivencia estudiantil muy interesante, y fue un networking que de alguna manera construimos hace algunos años en Australia y que finalmente hasta el día de hoy afortunadamente todavía existe. Y la verdad que impactó muchísimo, no solamente en la parte académica, ¿no? Sino también en la parte profesional. Actualmente yo soy docente de posgrado de algunas universidades aquí en Perú, investigador también reconocido como en la universidad, y me dedico también a algunas actividades dentro del sector público y el sector privado. Antes de irme a Australia, yo me dedicaba a trabajar proyectos muy puntuales de investigación en algunos temas. No había mapeado algunos problemas a una escala global, y es algo que yo encontré e identifiqué cuando recién estuve en Australia. Entonces, cuando yo regreso a Perú, veo las cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? Y para empezar, veo problemas que en Australia ya se veía y que en Perú todavía no se estaban viendo, y que recién en los últimos años empiezan a tener cierto apogeo. Entonces, yo creo que esta oportunidad de haber estudiado en universidades top en Australia me permitió ver las cosas de una manera totalmente distinta. Como siempre digo a algunos estudiantes míos, no solo ver el árbol, sino ver el paisaje. Y esta realidad de ver las cosas un poco más amplias, encontrar sinergias, conexiones, dinamismos totalmente distintos, me está permitiendo tener un mejor desarrollo profesional actualmente en el Perú. Yo creo que uno de los principales aportes, y actualmente me desempeño como docente e investigador de algunas universidades aquí en Perú, es difundir el conocimiento, ¿no? Difundir el conocimiento desde la perspectiva de un país desarrollado como Australia y de las universidades que este tiene. Me ha permitido de alguna manera ayudar a muchos de mis estudiantes a trabajar algunos casos ejemplo, casuística muy interesante que existe en Australia, y tratar de difundir ese conocimiento, transferir esa información a estudiantes que en algún momento, como yo, tuvimos esa decisión de repente de animarnos a ir más allá de las fronteras del Perú y encontrar una manera totalmente distinta, un poco más amplia y diversa e integral de ver las cosas, y tratando también de poner algunos temas en agenda que países como el nuestro todavía no lo mapean, no está en el radar de la agenda actual. Y países como Australia, por ejemplo, tienen mucho de esto, ¿no? Yo estudié una carrera, una materia que antes en el Perú ni siquiera se hablaba, y finalmente pues ahora, después de algunos años, ya está empezando a tomar cierto apogeo, y son conocimientos que yo he estudiado, he aprendido, he vivido en un contexto en donde hace muchos años ya era temas en agenda, ya estaba puesto en la mesa de alta relevancia, ¿no? Entonces eso realmente me ha ayudado muchísimo. Actualmente tengo la suerte y la oportunidad de liderar algunos equipos que de alguna manera trabajan estos temas, sobre todo los temas ambientales relacionados al cambio climático, temas de agua, que son sumamente importantes, y que Australia realmente es un país top en el mundo que trabaja estos temas.